todos. Es un placer poder estar aquí hoy con todos vosotros de nuevo, ¿vale? Si recordáis, pues, bueno, el año pasado ya hicimos una introducción a qué era el draft que teníamos en ese momento entre manos de la metodología. Y hoy la idea pues, es explicaros de verdad en qué consiste esta metodología después de cómo ha ido introduciendo Eduardo, pues para abordar todas las problemáticas que se han visto y para tener ese marco común de evaluación que nos ayudará en ese camino, ¿vale? Bien, al igual que dijimos el año pasado, el propósito de esta metodología es poder llevar a cabo la evaluación de productos cuyo core es la criptografía, ¿vale? Pues ya bien sea productos orientados a comunicaciones seguras, a VPN, ¿vale? Cualquier tipo de producto pues, que al final tenga por debajo presencia muy fuerte de la criptografía, ¿vale? ¿Qué hemos definido para llevar a cabo este tipo de evaluaciones? Pues 3 niveles, ¿vale? Que como bien dice aquí, pues es CL1, CL2 y CL3, Certification Level 1, 2 y 3. Y van en orden ascendente, ¿vale? Si alguien se certifica en un nivel 1, pues será algo más suavecito que un nivel 3, donde se le buscarán muy bien las cosquillas al módulo criptográfico. Y se aplicarán sobre todo en procesos como son Common Criteria, ¿vale? Lince, que aplicaría lo que es el módulo MEC, y stick complementaria. Adicionalmente, también estaría la posibilidad pues, de hacer, obviamente, la propia evaluación criptográfica en sí, ¿vale? Pues en base a uno de estos 3 niveles definidos, ¿vale? Donde se cumplirían, pues, o se deberían de cumplir todos los requisitos definidos en la propia metodología. Bien, aquí, pues bueno, como decía, ya no es un draft, ¿vale? Ya es algo tangible. Entonces, la idea era mostraros un poquito a alto nivel cuál es el contenido que esta metodología tiene, ¿vale? Obviamente, pues, como en todo documento que se precie, tiene una introducción donde se definen los inputs que son necesarios para realizar la evaluación y, bueno, pues el propósito de la misma. La parte que nos interesa empieza en la sección 2, ¿vale? Que es la sección donde se definen los requisitos que CCN ha establecido que son necesarios para que tenga que cumplir el módulo desde el punto de vista criptográfico, ¿vale? Pues afectan a self-test, a la gestión de parámetros sensibles de seguridad, a mitigación de otros ataques, ¿vale? La tercera sección, que contiene los requisitos, o en este caso al ser la metodología, las tareas de evaluación necesarias para verificar que los algoritmos cumplen con la STIC 221, es decir, que son algoritmos aprobados por CCN. La siguiente serían las pruebas de conformidad, es decir, pues todos los test que, como bien Eduardo ha dicho, hemos definido para poder probar que los algoritmos funcionan de manera apropiada, ¿vale? A nivel operacional. Y la sección de errores comunes de implementación, que como también ha dicho Eduardo, pues son los errores típicos, los implementation pitfalls que le llamamos, asociados a cada algoritmo y que es muy necesario que se tengan en cuenta pues precisamente para evitar eso, que haya errores que hagan que el módulo no opere de manera segura y que todo pues esté controlado, ¿vale? Y adicionalmente, ¿vale? Si os fijáis en el índice que nos ha incluido en la parte de la derecha, hemos incluido un anexo de trazabilidad de evaluación, ¿vale? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que le estamos dando aquí al evaluador, ¿vale? Es la guía que deberá de seguir para evaluar cualquier tipo de mecanismo criptográfico que implemente el TOE. Os enseñaré un ejemplo posteriormente, pero bueno, de esta manera nos aseguramos que, aunque se requiera que el evaluador tenga conocimiento en criptografía, ¿vale? Para poder hacer este tipo de evaluaciones, pues tenga una guía y no se deje nada en el camino y luego pues se hayan quedado cosas sin verificar. En este proceso de evaluación, ¿vale? El enfoque que se ha dado en la metodología es la definición de tareas de evaluación y pruebas de evaluación, ¿vale? Una tarea de evaluación es la definición de la tarea que deberá de llevar a cabo el evaluador sí o sí, es decir, no será negociable, sea cual sea la implementación del módulo, y siempre irá mapeada pues, a los niveles de seguridad. Como si os fijáis a la derecha, tenemos pues, nivel 1, nivel 2 y nivel 3 mapeados a la tarea. ¿Qué sucede? Pues que esto al final, como tenemos una lista muy grande de requisitos para cumplir en la metodología, hace que la evaluación pues, se pueda aletargar en el tiempo, como decía Eduardo, y sea un poco inviable en cuanto a coste y tiempo y demás. Entonces, ¿qué se hace para cada tarea de evaluación? Definir una o varias pruebas de evaluación que son las que serán dependientes del tipo de implementación. Es decir, pues si la tarea de evaluación es verificar que los algoritmos son aprobados, ¿vale? En las distintas pruebas de evaluación, por ejemplo, veremos que cada uno de los algoritmos es aprobado. Si un módulo no implementa cierto algoritmo, pues esa prueba no aplica, pero la tarea en sí se debe de realizar, ¿vale? Por ver un ejemplo concreto, ¿vale?
aquí tenemos la tarea de evaluación para verificar la correcta gestión que realiza el TOE de los parámetros sensibles de seguridad, ¿vale? Afectando tanto a los públicos como a los privados o los críticos, ¿vale? La tarea general es esa, ¿vale? Esa verificación, y aplica a niveles 2 y 3, ¿vale? El nivel 1 no aplicaría en este caso. Esa tarea de evaluación sería obligatoria, pero tiene como posibles pruebas asociadas la verificación de la generación de los parámetros, la verificación del transporte, del almacenamiento y de la teorización, ¿vale? Si os fijáis, las dos primeras, generación y transporte, son dependientes de la implementación, porque no todos los módulos criptográficos van a generar o transportar claves. Sin embargo, sí que todos tienen que hacer un correcto almacenamiento y protección de las claves y su correcta teorización, ¿vale? Por eso son obligatorios de realizar. Y bueno, en este caso, pues, como ejemplo de prueba, la de almacenamiento, pues pedimos que para un nivel 2 se verifique en la documentación que tanto los parámetros públicos como los críticos se están almacenando de manera adecuada, ¿vale? Se pide además operar el TOE para verificar que es así, y para un nivel 3 además se pide que se haga revisión de código, ¿vale? Esto era la definición que decíamos de que va en orden ascendente. Para un nivel 2 solo se piden ciertas evidencias de código, para un nivel 3 se revisa todo el código y se verifica que todo está en orden, ¿vale? Bien, teniendo en mente cómo es ese proceso de evaluación, pues os voy a explicar en qué consiste cada una de las secciones. La primera, como he dicho, es la sección donde se definen las tareas de evaluación que permitirán al evaluador verificar que se cumplen los requisitos establecidos por CCN en cuanto a self-test, mitigación de otros ataques y la gestión de parámetros sensibles de seguridad, ¿vale? Y en este caso, pues por enseñaros lo que decía Eduardo, de que es importante el ciclo de vida de las claves, no solo nos centramos en que nos digan, oye, yo genero claves de esta manera, transporto claves de esta manera y las uso de esta manera, no. Para cada uno de los parámetros sensibles de seguridad, ¿vale? que el TOE gestiona o que utiliza, le pedimos que nos indiquen una tablita tipo a esta, qué algoritmo de generación usan, qué algoritmo de almacenamiento usan, qué algoritmo de teorizado usan, cuál es el uso, cuál es la fortaleza del parámetro. Y en el caso de un nivel 3, de nuevo, pues pedimos evidencia de código para cada uno de ellos, ¿vale? Por eso, pues porque al final es un punto muy importante que esas claves se gestionen de manera adecuada y que luego en un futuro nadie pues pueda tener acceso a ellas porque no se han gestionado de manera adecuada. En el caso de la segunda sección, lo que el evaluador va a tener que verificar es que, como hemos dicho, los algoritmos son aprobados conforme a la STIC 221, ¿vale? Al final, pues en este caso es verificar que el algoritmo está aprobado por CCN y que usa una parametrización aprobada. Como particularidad o novedad con respecto a lo que os enseñé el año pasado, en este caso se han incluido ya en la versión no draft de la metodología requisitos específicos para la generación de números aleatorios, ¿vale? Porque hay requisitos para la evaluación tanto de lo que son las fuentes de entropía o los generadores realmente aleatorios y de los generadores pseudo-aleatorios, ¿vale? Para las fuentes de entropía, que como todos le llamamos, pues al final se requerirá que sea una fuente, o sea, que la fuente de entropía siempre deberá cumplir con el ICE, ¿vale? O en su caso, pasar la certificación de la metodología que posteriormente sacará CCN al respecto. Pero en definitiva será que para que cumplan, en el caso de un generador físico con PTG2 o PTG3 del ICE, siendo un hardware totalmente dedicado a la generación de ruido y que la evaluación se haga en base a un estudio estocástico del mismo para la deducción de la entropía que es capaz de generar, o que sea un generador no físico, ¿vale? Que cumpla con el requisito NTG1 y que en este caso, pues la particularidad es que no hay ningún generador no físico todavía certificado por el ICE. Lo único que tenemos es que el BSI ha hecho un estudio para el caso del random de Linux, sería capaz de cumplir este requisito siempre bajo ciertas premisas, ¿vale? Entonces, pues bueno, veremos qué tal se va dando en el futuro, pero estos son los requisitos que tenemos. En cuanto a los generadores pseudo-aleatorios, pues obviamente los requisitos al final serán que cumplan DRG3 o DRG4, que lo que implica es que sea un HMAC, hash o CTR de RBG, que son los aprobados, y que usa además una fuente de entropía de calidad o aprobada para el semillado o resemillado, ¿vale? En la tercera sección
como os he dicho, se basa en hacer pruebas de conformidad, es decir, pruebas operacionales o test operacionales sobre los algoritmos para verificar que funcionan de manera correcta. Pueden ser test de Monte Carlo, no-answer test o test de validación, ¿vale? Hay 3 tipos. Y tenemos 4 pasos en este caso. Mejor os lo enseño aquí en el gráfico. El primer paso sería pues, que en base a la implementación se generen los test necesarios para cada uno de esos algoritmos, ¿vale? Los inputs que serán necesarios para que el TOE devuelva los resultados. En el segundo paso arriba lo que tenemos es que el vendedor y posteriormente el laboratorio usarán el TOE para obtener los resultados asociados a cada uno de ellos. En el tercer paso, que está abajo, el evaluador, usando la librería de referencia, que en este caso es Botan CCN, obtendrá los resultados necesarios también por su parte para luego, posteriormente, en el cuarto paso, realizar la validación, ¿vale? Verificar si coinciden y en caso de que sea OK, pues se sigue hacia adelante y si no, pues se le dice al fabricante que en algún punto están fallando, ¿vale? Un poquito más en profundidad, pues eso, el evaluador generará esos vectores de test que son ficheros request, que son las entradas a usar, y los samples, ¿vale? Que serán ejemplos que le proporcionará al cliente para enseñarle cuál es el resultado que esperamos y el formato que esperamos, que en este caso JSON, y pues se los enviará al cliente para que los use en su TOE. Y de esa manera, el fabricante pues, generará sus ficheros de respuesta, que son los response, usándolos como entrada en su TOE, ¿vale? Una vez obtenga el response para cada uno de los algoritmos o para cada uno de esos requests, se los enviará al laboratorio, que por su parte pues, habrá obtenido, como he comentado anteriormente, sus propios ficheros de respuesta o responses usando la librería de referencia y deberá comprar ambos, ¿vale? Pues en ese caso ya verá si es buena o no la validación. Como nota aquí, es verdad que se le enviarán los ficheros al fabricante para que nos proporcione esos ficheros de respuesta, ¿vale? Pero a posteriori el evaluador usará el TOE para obtener esos mismos resultados. La idea de mandárselos al fabricante es que el fabricante genere ese entorno de test, ¿vale? O el test harness, para que podamos ejecutar los vectores en el TOE. Si no, si tuviéramos que hacer eso en el laboratorio, pues las evaluaciones se dilatarían muchísimo en el tiempo, ¿vale? Entonces, siempre los resultados son validados de verdad ejecutándolos en el TOE por el evaluador. Bien, en la sección de errores comunes de implementación, pues el objetivo, como he dicho, es evitar esos errores típicos, ¿vale? Que al final siempre suceden, sobre todo cuando alguien intenta picar su propia librería, ¿vale? O cuando no se ha preocupado de ver que en la que utiliza pues, no están siendo contemplados. Y estos errores típicos, su obtención ha sido a través de, o provienen de lo que, como ha comentado Eduardo, del SOGIS, bien sea del ACM o del HEP en este caso. Un ejemplo concreto, pues en este caso, lo que os muestro es que para el caso de la derivación de claves, por ejemplo, pues es primordial que se verifique que la salida, o sea, que la clave derivada, no supere cierta longitud una vez que se ha obtenido en función del tipo de algoritmo de derivación y a su vez en función del tipo de función hash o función pseudo-aleatoria en la que se basa, ¿vale? Si esta comprobación no se está haciendo y se genera una clave pues, sin verificar esta longitud, se estaría cometiendo uno de estos errores típicos de implementación que podrían dar lugar a fallos de seguridad en el futuro, ¿vale? Bien, esta es una parte importante, lo que os decía del anexo de trazabilidad. Como os he dicho, el objetivo es darle al evaluador paso por paso cuáles son las tareas que debe realizar para cada mecanismo criptográfico, ¿vale? Entonces, al final aquí, en la tablita que os enseño de ejemplo, lo que tenemos es que a la izquierda se mapean las tareas de evaluación, que como he dicho, son obligatorias, ¿vale? Para cualquier tipo de TOE o de dispositivo. Y en la parte de la derecha, las pruebas de evaluación asociadas a ese mecanismo. En este caso, las que se muestran son obligatorias, porque son las que le aplican, ¿vale? Pero al final lo que estamos dando es eso, un paso a paso de ve cumpliendo esta tarea, esta tarea, esta tarea y que no se quede nada en el aire, ¿vale? Entonces creemos que facilitará mucho la vida tanto a la parte de evaluación como luego a los clientes sabiendo que tienen que cumplir de verdad o qué pruebas se le van a hacer de verdad. Bien, teniendo todo esto en cuenta, una vez que tenemos esta versión que no es draft de la metodología, lo que vemos es que bueno, presenta ciertas ventajas con respecto a lo que se venía haciendo en el SOGIS, ¿vale? En lo que nos hemos basado para realizarlo. Principalmente, al final ambos están destinados a la verificación de que se usen algoritmos y parametrizaciones adecuadas, que se realicen test de conformidad, que se verifiquen los pitfalls de ambos o que se haga una buena gestión de parámetros de seguridad. Sin embargo,
En el caso de la metodología se hace un poquito más de incidencia o se hace en más profundidad el tema de la gestión de parámetros críticos de seguridad, como os enseñaré ahora después. Y con respecto al SOGIS, pues por ejemplo, incluye requisitos propios de self-test de los algoritmos aprobados, así como los requisitos o tareas de evaluación relacionadas a la mitigación de otros ataques que el SOGIS no contempla a día de hoy, ¿vale? Adicionalmente, la metodología incorpora o incluye ciertos algoritmos clásicos que el SOGIS a día de hoy no contempla, como son, por ejemplo, Script o Chachapoli, ¿vale? Y adicionalmente, pues, se hace inclusión de algoritmos aprobados postcuánticos, ¿vale? Que por un lado tenemos todos los de NIST, que como están aquí listados, Crystal Kyber, Delicium, Falcon y Sphinx. Y además, Frodochem, que en este caso no se ha aceptado por el NIST, pero sí se ha aceptado por CCN. Con respecto a esto, ahora mismo, por ejemplo, estamos en la fase de diseño de test para Frodochem, ¿vale? Porque el resto, como no están aprobados, pues estamos a la espera de que se estandaricen. El SOGIS en este caso, pues tampoco los incluye. Lo que decía de la gestión de parámetros críticos, que ya he comentado anteriormente, en nuestro caso no solo nos vamos a ver qué algoritmos aprobados están usando, lo hacemos para cada uno de los parámetros críticos de seguridad, ¿vale? Verificando que en cada una de las fases y durante todo su ciclo de vida, pues se está controlando de manera adecuada la seguridad. Bien, dentro de lo que es un marco, teniendo en cuenta la metodología, ¿cómo va a aplicar esto a lo que son las certificaciones ya conocidas? Pues en el caso de Common Criteria será o se podrá usar como una guía para llevar a cabo las evaluaciones, ¿vale? Será una guía para los evaluadores. En el caso de las MEC servirá para llevar a cabo los test operacionales, que son lo que se realizan. Y en el caso de una evaluación criptográfica per se, pues como os he dicho, habrá que ir requisito por requisito y tarea de evaluación tras tarea de evaluación realizando o cumpliendo todos. Bien, a ver, intento ir muy rápido, que creo que estamos fuera de tiempo. La otra parte que hemos estado desarrollando con CCN es la herramienta de evaluación criptográfica, ¿vale? Esto también lo presenté el año pasado, pero al final es la parte que complementa esta metodología para poder llevar a cabo los test operacionales o los test de conformidad. Básicamente se basa en el uso, como os he dicho, de estos ficheros de prueba o de test, que son los JSON o request, el ACVP parser, que bien ha nombrado Eduardo, que es para la extracción de estos parámetros y que nos permitirá hacer la llamada a la implementación de referencia, que en este caso es Botan, ¿vale? Botan CCN. Aquí os plasmo la idea que os enseñaba anteriormente, ¿vale? Arriba tenemos cómo el laboratorio va a usar este ACVP parser para introducir o extraer los datos de entrada a la librería de referencia, ¿vale? Para hacer las llamadas y obtener sus responses. Por otro lado, el cliente hará lo mismo, usará el ACVP parser para hacer las llamadas sobre su TOE y posteriormente también el laboratorio, obviamente, y permitirá pues, verificar que ambos coinciden, ¿vale? Entonces, al final, pues con la herramienta lo que vamos a hacer es facilitar también la vida a los fabricantes en este sentido. Aquí dos ejemplos. A la izquierda tenemos lo que sería un request. No sé si se ve muy bien, pero bueno, es un cifrado ASCII con una clave de 256 bits. Tenemos todos los parámetros de entrada en la parte de abajo a la izquierda, donde tenemos clave, vector de inicialización, plaintext y demás, y está vacío el ciphertext, ¿vale? Luego a la derecha, que se ha montado la transparencia, parece, lo que tenemos es el response generado ya por la herramienta, donde ya pues, se ve como el ciphertext sí está proporcionado. Cuando lo genera el TOE, ¿qué hace el laboratorio? Hace esa verificación y como en este caso veis es un pasa, ¿vale? Porque coinciden. Si miramos el de la derecha de aquí y este de aquí coinciden. ¿Qué pasa si no coinciden? ¿Qué es ese caso? Pues que tendríamos el fail, como hemos dicho, y el laboratorio pues, emitiría un falla, en este caso, en cuanto a las pruebas de conformidad. Bien, teniendo todo esto en cuenta, al final... perdón, se había quedado pillado, vale. ¿Qué conseguimos? Pues tener ese marco común de evaluación, como hemos dicho, ¿vale? Para facilitar la vida tanto al laboratorio como a fabricantes, donde lo que conseguimos también es que España se posicione pues, a la cabeza de Europa, por así decir, en la creación de esta metodología de mecanismos criptográficos, construyendo a los esfuerzos que ya se venían haciendo en Europa. Al final se unifican los criterios, ¿vale? Pues como hemos dicho, se hace que los fabricantes estén más contentos y no haya quejas de, oye, ¿por qué tengo que probar esto sí o esto no? Y hace que se haya en el camino para cuando haya presencia criptográfica en evaluaciones como Common Criteria, Lince o STIC.
Y eso es todo por nuestra parte. De mi parte, pues muchas gracias por haber asistido y ha sido un placer.